voy a parar para que puedan ver en vivo y en directo cómo se ve todo lo que Luis les acaba de platicar. Esta es la página principal de Data México. Como les comentaba Luis, está dividida en 5 secciones principales, que es ciudades y lugares, industrias, ocupaciones, productos y instituciones. Ahorita solamente instituciones del sector educativo. Si podemos entrar a la siguiente pestaña. Como les decía Luis, acabamos de agregar datos a nivel zona metropolitana. Entonces elegí Mérida, ahora les comento por qué. Es una de las 74 zonas metropolitanas que tenemos en Data México disponibles. ¿Cómo se ve el perfil de Mérida? Al inicio está un pequeño resumen de datos en materia de empleo, economía, comercio exterior y datos socioeconómicos, equidad, por ejemplo, acceso a servicios básicos. Entramos en cada perfil de cada una de las entidades de las zonas metropolitanas y de los municipios. Tenemos estos 7 apartados. En el primer apartado tenemos todos los datos de COVID para darle un seguimiento profundo a la pandemia. Como pueden ver, está, por ejemplo, casos positivos diarios, pero también tenemos defunciones y otros indicadores. Más abajo, por favor. La comorbilidad de los contagiados en Mérida, y esto está también para las entidades y los municipios. Más abajo. Los casos de COVID según género y edad. Y después entramos a la sección de economía. Elegí Mérida porque veo que es una economía que tiene un comercio exterior muy diversificado. Esto no se ve mucho en todos los municipios. Si pueden ver, si bien, podría bajar un poquito más. Ahí. Si bien Estados Unidos todavía representa un socio comercial importante, Mérida tiene intercambio comercial, vende productos o exporta productos a países, por ejemplo, que no son muy comunes, como Marruecos. Si podemos ver en el cuadrito naranja, ese es el rojo, a la derecha, arriba, abajo, perdón, abajo, perdón, aquí chiquito, abajo, ahí. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer en Data México? Cuando uno le pica ahí, puede ver qué productos exporta Mérida a Marruecos, y eso se repite para cada una de los países comerciales o socios comerciales de Mérida. Entonces, por ejemplo, aquí Data México nos muestra que hay 3 productos principales que la economía de Mérida exporta a Marruecos. Es maquinaria y equipos y aparatos mecánicos con funciones específicas, tejidos de filamentos sintéticos y artículos de plástico. Entonces podemos ver que ahí la economía de Mérida ha logrado pasar a otras regiones donde no es muy común aquí en México exportar. Más abajo podemos ver también las compras internacionales. La importancia de Data México es que uno puede interactuar con los datos, tanto por los datos tanto del lado de los productos que se han importado, en este caso porque son compras internacionales, como lo acabamos de mostrar con los países. Más abajo, por favor. Esta es una de las actualizaciones que les traemos hoy. Se agrega una figura de la balanza comercial de la zona metropolitana y tenemos datos históricos, como Luis mencionaba, desde 2007 hasta junio del 2020. Entonces se puede ver, por ejemplo, en este caso, que Mérida en 2015 empieza una balanza comercial con un mayor número de compras internacionales que ventas. Entonces trae un déficit. Más abajo, entramos a la parte de equidad. Por ejemplo, esta sección nos ayuda mucho tanto a los servidores públicos como a estudiantes, como también a periodistas, a tratar de responder preguntas, por ejemplo, ¿cómo ha cambiado la población en el acceso a carencias sociales? De 2010 a 2015. Y por ejemplo, en este caso de Mérida, como podemos ver, si bien la población en extrema pobreza disminuyó, aumentó la población a acceso vulnerable por carencias sociales.
Entonces, por ejemplo, también podemos ver en carencias sociales, las personas usuarias de Data México pueden entender cuáles fueron las carencias sociales que aumentaron para las personas habitantes de Mérida. Y podemos ver que es acceso a los servicios básicos en la vivienda. Aumentó de 2010 a 2015. También Data México responde cuál de estos servicios básicos es el que más carece la población de Mérida. Y aquí podemos ver que en 2015 el 18.5% no tenía sistema de alcantarillado. Entonces, para esto sirve Data México, para responder todas estas preguntas en temas no solamente de economía, y por supuesto ahorita durante la pandemia, que es importante por la coyuntura en términos de COVID, pero también en aspectos socioeconómicos y de desigualdad. Después viene la sección de calidad de vida, educación, salud y seguridad pública. En estas secciones ahorita no traemos actualizaciones, pero por ejemplo en los datos de seguridad pública que están hasta abajo, pueden ustedes llevar un seguimiento de los indicadores de seguridad. Esta sección está, como mencionaba Luis, el verbo de Data México es la integración, está integrado al Secretariado Ejecutivo y entonces hay datos de seguridad de Mérida hasta agosto del 2020. Esto les permitiría, por ejemplo, a los periodistas responder preguntas que den seguimiento a cómo ha estado la inseguridad en Mérida antes y durante la pandemia. En la siguiente pestaña. Otra de las actualizaciones que traemos, que mencionaba Luis, está en los perfiles de industrias. Por ejemplo, aquí elegí el subsector de fabricación de prendas de vestir. Como ustedes pueden ver, al inicio tenemos un desglosado de diferentes indicadores. Producción, que es la actualización los datos que acabamos de estrenar en Data México. Unidades económicas, inversión extranjera directa, ya está actualizada también. Salario promedio mensual, población ocupada femenina, porque también tiene una perspectiva de género todos los datos. Edad promedio y años de escolaridad promedio. Ustedes en la sección de el resumen pueden encontrar esta información específica sobre ese subsector. ¿Qué agregamos? ¿Qué venimos estrenando ahorita? En salarios y población ocupada según ocupaciones y entidades federativas, la siguiente sección. Ahora con Data México ya pueden identificar todas las personas usuarias, las ocupaciones y cómo están distribuidas esas ocupaciones según entidad federativa. Entonces, traduciendo cómo está ahorita el perfil del subsector de fabricación de prendas de vestir. Podemos identificar que las dos ocupaciones principales de este subsector son las personas sastres y modistas, costureras, y en segundo lugar están los operadores de máquinas de coser. Si queremos saber cómo están distribuidas estas ocupaciones en el país, por ejemplo, podemos picarle a operadores de máquinas de costuras y Data México les va a desplegar cómo está la distribución de acuerdo al país. Esto es muy útil también para responder preguntas que a veces están relacionadas con la economía, en los trabajos y en dónde están ubicadas las principales ocupaciones del país. ¿Sí podemos bajar? Esta sección es completamente nueva, la estamos estrenando ahorita. Es toda la parte de producción, ya les mencionaba Luis que es una evolución histórica, pero cómo se ve la parte de indicadores por unidades económicas en el país, pero sobre todo indicadores de producción según municipio. Son unas visualizaciones, como pueden ver, muy vistosas, pero esto específicamente nos muestra en dónde están, cómo están distribuidas las unidades económicas, los establecimientos de este subsector, por municipio. Entonces, aquí podemos identificar, en el caso de fabricación de prendas de vestir, los principales municipios en donde se encuentran estos establecimientos son Tequit, en Yucatán, Moroleón,
San Pablo Villa de Mitla en Oaxaca, Almoloya en el Estado de México, Guadalajara en Jalisco. Estos son datos que, como decía Luis hace rato, son muy consultados por empresarios, pero también por la academia, también por los periodistas, ¿no? Inversión, también actualizamos los datos, ahora ya están hasta el segundo trimestre del 2020. Y también está ya inversión extranjera según entidad federativa. Aquí un dato interesante sobre este subsector, ¿no? Las unidades económicas estaban distribuidas principalmente en el centro y sur del país, pero la inversión extranjera no es así. La inversión extranjera se concentra en el norte. Y bueno, por ahí anda Guanajuato. Vamos a bajarle. También el origen de la inversión extranjera de este subsector. Y una sección que pues la Unidad de Inteligencia Económica Global viene años construyendo la metodología de complejidad, ¿no? Que después en algún momento sería interesante platicarles cómo es que se hace, pero bueno, abajo por ejemplo te muestra cuáles son las oportunidades de desarrollo. Es decir, cuáles son las entidades que de acuerdo a sus capacidades y conocimientos en la región están más aptas para desarrollar el subsector de fabricación de prendas de vestir. Y aquí podemos ver que es Sonora, Baja California Sur, Querétaro, pero también podemos ver la especialización, es decir, entidades que ya manejan ese subsector, pero que podría ser atractivo traer inversión o empresas para que mejoren sus procesos y productos. En la siguiente pestaña, bueno, también traemos la sección de diversidad, pero esa sección ya estaba anteriormente. ¿Qué traemos de actualizaciones en ocupación? Aprovechando que el viernes fue el Día de la Médica y del Médico, les muestro aquí médicos generales y especialistas. También andamos estrenando datos en los perfiles de ocupación, si le pueden bajar un poco. Bueno, antes podían identificar la evolución histórica de esta ocupación, comparándola con ocupaciones similares. Y abajo está la población ocupada según entidad federativa y los salarios según entidad federativa. Por ejemplo, en médicos generales podemos ver que las entidades con los mejores salarios son Baja California Sur, Sonora y Ciudad de México. Pero ahora después traemos la sección de diversidad. Podemos ver, como les mencionaba, Data México tiene una perspectiva de género en los indicadores y entonces están distribuidos no solamente por los grupos de edad, sino también se puede hacer la comparación por años de escolaridad. Y andamos estrenando también esta sección. Se agregan las ocupaciones y su distribución por industrias. Entonces, como podemos ver, nos muestra aquí la visualización. ¿Qué industrias son las que emplean a la mayor cantidad de médicos generales? Son los consultorios médicos, después los hospitales psiquiátricos y los consultorios dentales y hospitales generales. Es decir, la mayor cantidad, es más del 90% de los médicos se concentran en la industria de salud y atención al cuidado. También traemos una nueva sección de informalidad, que es la tasa de informalidad según entidad federativa en el primer trimestre de 2020. Entonces también podemos analizar cómo ha estado la ocupación de las médicas y médicos generales en el sector informal. Bueno, en la siguiente pestaña, otra de las actualizaciones que hicimos en esta semana, porque como mencionaba Luis, es una plataforma que es viva y que siempre está actualizándose e integrando nuevos datos, es en los perfiles de productos. En los perfiles de productos ya estaba el intercambio comercial de México, en donde se muestra qué entidades son las que venden productos farmacéuticos y qué países compran a las distintas entidades. Está la evolución del comercio neto, la concentración del mercado y el intercambio según territorio.
Entonces, se actualizaron los datos de la balanza comercial de los productos y también ya están actualizados hasta el segundo trimestre del 2020. En el perfil, si podemos ir a la otra pestaña, en México. Otra de las, las últimas dos actualizaciones que les traemos hoy es lo que comentaba Luis en su presentación, que tiene que ver con el empleo durante la pandemia de COVID y los créditos otorgados hasta agosto del 2020, de este año. En los perfiles de ciudades y lugares, todas las entidades y todos los municipios se hicieron estas actualizaciones. Si bajamos a la sección de créditos, ahí, podemos identificar cuál es la cantidad de créditos según la modalidad cobrados por entidad y por municipios hasta agosto del 2020, hasta el 31 de agosto, como ahí menciona. Por ejemplo, a nivel país, las entidades con el mayor número de créditos cobrados son Ciudad de México, Jalisco y Sinaloa. Y también otra de las actualizaciones que se hizo para dar un monitoreo, pero ahora en términos de empleo, durante la pandemia, es por primera vez se hace una visualización de la encuesta telefónica de ocupación y empleo, en donde si nos bajamos a la sección de empleo, esto es economía, todo lo que es balanza comercial, inversión extranjera directa, entramos en empleo, la evolución, salarios y población ocupada, luego población ocupada y salarios según ocupación, que es lo que ya mostraba en las zonas metropolitanas, la informalidad laboral, y aquí está la visualización de la encuesta telefónica de ocupación y empleo, para la tasa de participación, para la tasa de desocupación y la tasa de informalidad laboral. Esto, académicos, periodistas, estudiantes, empresarios pueden encontrarla tanto para nivel país como para las 32 entidades federativas, como para los más de 2,000 municipios que tenemos. Y hasta ahora, pues, esas son las actualizaciones de la plataforma, y cualquier duda, pues, estamos disponibles en la unidad de inteligencia económica. Muchas gracias.